siguiendo una serie de reglas que justamente se dirigen a ver si hay presencia o ausencia de esos atributos, cualidades o jerarquías. A todo eso le vamos a agregar, seguramente nosotros, como hicimos un diseño cuantitativo, un número, ¿sí? Va a tener un número. Esto lo vamos a ver después ya cuando vayamos a trabajar con los resultados de la encuesta. Ahí vamos a trabajar en la medición. Pero nada, lo nombramos ahora para que sepan qué es lo que se viene. Lo primero que vamos a hacer es tener esas variables, hacer la operacionalización, ver los indicadores y después cuando salgamos al campo y hagamos la encuesta vamos a poder medir, ¿sí? Las variables, como digamos, tienen propiedades porque no son todas iguales, se pueden clasificar en estos distintos niveles de medición por atributos propios de la variable, porque representan o refieren a determinadas propiedades de la realidad, no sé, de los sujetos, de la realidad social, qué sé yo, ahora vamos a ver los ejemplos del clima, de la temperatura, que permiten clasificarlas en distintos niveles de medición. Por ejemplo, tenemos la variable nominal, ahí tenemos a dos personas. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, para no marearlos, hay un texto subido que es un resumen de variables. Las variables nominales son, digamos, clasificatorias. Nosotros podemos clasificar a los objetos a través de esas variables, a través de sus categorías. Por ejemplo, el nombre de variable, habíamos dicho un ejemplo, puede ser de una variable nominal, puede ser el país de residencia en los últimos 5 meses, 5 años. Entonces, las categorías de esa variable pueden ser determinados países. Por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Decía el ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay. Y son mutuamente excluyentes. O sea, si es uno, es otro. Perdón, si es uno, no es otro. Si la persona en los últimos 5 meses vivió en Argentina, no vivió en Brasil. O sea, son autoexcluyentes. Son mutuamente excluyentes. Y son exhaustivas también, porque no hay otra opción posible. Vamos a argumentar todos los posibles países de Sudamérica y a su vez podemos poner la opción otros para que la persona responda, por ejemplo, a esa variable, a esa pregunta que da cuenta de esa variable, y entonces se van a agotar todas las instancias, ¿sí? Esta es una definición muy teórica, tampoco es importante que ustedes la tengan presente, que existen y que las variables se clasifican así. Ahora bien, no vamos a pedir este nivel de detalle en el trabajo, pero la materia amerita que esto sepan que existe y que es parte de la teoría de el análisis de variables, de la operacionalización, ¿sí? Después existían, como dice la presentación PowerPoint, la variable ordinal, que ordena, no hay una medida común y no indica cantidad. Por ejemplo, máximo nivel de estudios alcanzados, puede ser el nombre de esa variable. Y las categorías digamos que refieren a esa variable son sin estudios, porque no estudió, primario, secundario, terciario, universitario. Y la persona puede clasificar a cuál corresponde su experiencia, ¿no? Y obviamente al ser ordinales, ordenan y también establecen una jerarquía, ¿no? Pues no es lo mismo un terciario que un primario incompleto, ¿sí? Hay un orden, por eso también son ordinales. Después tenemos los niveles de medición intervalares. Los intervalos son iguales en la escala. Hay una unidad de medida común, se permite la suma y resta. Las variables cuantitativas de intervalo, por ejemplo, es lo que hablábamos, la temperatura, porque está medida en grados Celsius y sabemos que
de 35 grados a 36 grados hay 1 grado de diferencia, y de 36 a 37 hay otro grado. Las escalas representan lo mismo. La distancia entre un grado y otro representa la misma unidad de medida, ¿sí? Y por último, tenemos las de razón, que refieren a una proporción o a un cociente, como por ejemplo el índice de masa corporal de una persona, por ejemplo el hacinamiento habitacional, ¿sí? En el ejemplo decía que el hacinamiento habitacional se mide por la cantidad de personas presentes en un hogar y el número de habitaciones o cuartos destinados para dormir, ¿no? Cuántas personas viven y cuántos ambientes hay. A partir de ese cálculo, uno puede determinar si hay hacinamiento o no. Entonces, es un coeficiente, ¿sí? Se puede sacar de ahí ese dato. Estos son los tipos de variables que existen. También hay una referencia entre variables que lo pueden ver en el resumen, entre variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, ahora vamos a ver, sigue en la presentación, las discretas y las continuas, pero no se mareen con esto. Es una referencia teórica que hacemos. El tipo de variables, como decíamos anteriormente, son cualitativas, pueden ser cualitativas. Dentro de las cualitativas tenemos a las nominales y a las ordinales, que explicamos anteriormente. Y dentro de las cuanti tenemos a las intervalares y de razón o coeficiente. Las cualitativas, como veníamos hablando del cuatrio anterior, en lo cualitativo, como corresponde a este tipo de diseños, las variables, los valores designan un atributo y el uso del número es arbitrario, digamos, no representa. Lo más importante es la clasificación del atributo en este tipo de variables cualitativas. Y en cuanto a las cuantitativas, el principal rasgo es que son susceptibles de medirse, ¿sí? En términos numéricos. Son cantidades numéricas y reales, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en ejemplos concretos. Después, nada, esta parte por ahí es un poco confusa o excede un poquito los alcances del trabajo que vamos a hacer. Pero sí es importante, y esto vamos a pedir ahora cuando veamos el ejercicio, es la definición de qué tipo de variable es cada una de las que van a poner ustedes en tensión o en relación o con una relación de causalidad en el trabajo. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? No había introducido algo en la clase pasada. Las variables dependientes son las que se ven afectadas directamente por los cambios de una independiente, Y la independiente es la que el investigador manipula y tiene un efecto sobre la variable dependiente. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta acá? Esperemos que terminemos. Vale. Y abrimos las preguntas, ¿sí? Acá, la parte teórica, digamos, hasta acá, digamos, estaríamos bien. Igualmente tienen el material para repasarlo en el campus, pero en la conceptualización estaríamos bien. Que ustedes sepan identificar esto, variable independiente, dependiente, y que sepan que existe, bueno, estas definiciones, ¿no? Estos niveles de medición. Ahora bien, también tienen el material de apoyo que está en el campus colgado con el resumen de variables de la clase. Lo que quiero que veamos ahora es cómo vamos a desagregar
la operación, cómo vamos a hacer esta desagregación de variables y vamos a hacer la operacionalización. Ahí vamos, Una variable. ¿Querés que te lo comparta yo, Sí, Lu? sí, porque no puedo. No sé por qué no me lo toma. Vamos al primero, la de ejemplo 2. Me parece mejor. Ok. Bueno, ahí En vez del 1. se van. A ver. Avísame si lo ves. Vas, todos. Avísenme si lo ven. Ejemplo 2. A ver. Ahí sí. ¿Lo Perfecto. ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esto está colgado en la clase número 4. Sí. Sí, ya está disponible y lo pueden ir viendo todos desde ahí. Acá nosotros vamos a hacer este ejercicio y este trabajo con nuestras variables. Como ven, es un cuadro sencillo donde ustedes van a poner en cada columna, en la primera columna la variable que eligieron, en la segunda la definición conceptual, esta lo van a tomar del marco teórico, las dimensiones, después la definición operacional de la variable y por último el indicador. El indicador, digamos, va a ser Se la pueden haber comido, no puedo. la desagregación máxima al que va a llegar la variable. Y a partir de esos indicadores vamos a construir las preguntas de la encuesta. Por eso es importante este ejercicio y que esté bien hecho, ¿sí? Y que se comprendan como los pasos lógicos, que son sencillos porque todo está contenido en esa variable hasta llegar al indicador, pero tiene como un pase de razonamiento hasta que llega a esa unidad mínima mínima o máxima sería, de desagregado. De desagregación máxima sería, como para no confundirlos. Por ejemplo, la variable que en este equipo de investigación quería medir, a ver, me echo un poquito más para abajo a ver cuál es la otra. Ahí está el objetivo general, objetivos específicos. Leamos eso entonces. El objetivo general de este trabajo del grupo, esto es un ejemplo, es describir las prácticas de automedicación en instrumentadores quirúrgicos que se desempeñan en instituciones públicas y privadas en el año 2019. Y tenía algunos objetivos específicos como determinar los motivos que conllevan a la automedicación, identificar cuál es el medicamento utilizado con mayor frecuencia, determinar cuáles son los síntomas más frecuentes que conllevan a la automedicación y por último determinar si se reconoce el impacto negativo en la salud de dicha práctica, o sea, de la automedicación. Entonces, identificó en el objetivo, que esto es una buena forma de hacer la práctica, en el objetivo ya identificó las dos variables que va a medir. Si ven en amarillo, en el objetivo pintó prácticas de automedicación y como segunda, instrumentadores quirúrgicos, ¿no? Lo que va a hacer es ahora desagregar y construir los indicadores de ambas variables. Abajo también identificó, no me acuerdo si había puesto... No, es solo esta variable. Listo. Ok. Bueno, vamos entonces al cuadrito y ahí lo que vemos es, la primera variable es la práctica de la automedicación. Lo que hacen es retomar la definición conceptual de la variable que está en el marco teórico y definen automedicación. La definen como la selección y uso de medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos pudieron identificar. Refiere fundamentalmente a medicamentos de venta libre. Esa es la definición teórica de la automedicación. Las dimensiones que encontraron, digamos, el paraguas de dimensiones que se abre a partir de esta definición conceptual que este grupo identificó es
son las siguientes dimensiones. La A es la utilización de medicamentos. La B, los motivos de la automedicación. La C, síntomas frecuentes. Medicamentos empleados, frecuencia de consumo, reconoce la eficacia de los medicamentos, recomienda medicamentos, presentó efectos negativos, trastornos asociados al consumo. Como ven, digamos, contempla la automedicación todas estas dimensiones. Al equipo de investigación le interesó conocer todas estas medicaciones, todas estas dimensiones. Seguramente descartó otras, por ejemplo, no sé, la automedicación, cómo consigue la medicación, podría ser fuente de medicamentos para la automedicación. Perdón, Podría ser. ¿puedo hacer una pregunta? Porque no me está quedando claro qué serían específicamente las dimensiones. ¿Podrían ser los objetivos específicos? No. ¿De ahí saldrían? No, la medicación, la medicación, ya estoy yo automedicada. Las dimensiones salen de la definición conceptual de la variable. Como ven, lo primero que pusimos fue la variable, después la definición conceptual, y de ahí, de las dos anteriores, van a salir las dimensiones. O sea que estarían dentro del marco esto, supuestamente. No literal, digamos. Okay. Seguramente este equipo en el marco teórico, digo, algunos de estos temas por ahí tocó, pero no los tenía listados así. Es una construcción, un ejercicio que se hace en este momento, a la hora de construir los indicadores para diseñar el instrumento de medición o de recolección de datos que va a ser la encuesta. ¿Ahí se entiende más? O sea, es un ejercicio que se hace para construir los indicadores. Estas dimensiones las pensó el equipo. ¿De dónde surgen? No están en ningún lado. Las pensaron ellos de acuerdo a su interés en conocer estas dimensiones y no otras sobre la variable que van a desagregar en indicadores, ¿sí? Por eso decía, esta contiene estas dimensiones y no otra. Otra dimensión podría ser, por ejemplo, si les interesara saber dónde obtienen esta medicación bueno, en este caso ellos dicen que fundamentalmente se trata de medicamentos de venta libre. Si no fueran, ¿dónde se consigue esta medicación para automedicarse? Por ejemplo, los ansiolíticos que vienen con receta, en algunos casos duplicado de receta, digo, fueron por este lado y no por otro. O sea, hubo un recorte dimensional de acuerdo a los intereses del equipo. Esto es importante, ¿sí? Después lo que hicieron fue definir operacionalmente la variable, ¿sí? Ven, por ejemplo, la dimensión A tiene la definición operacional A. Entonces, dice, si ustedes ven, todas las dimensiones van de la A a la I y la definición operacional va de la A a la I. Cada dimensión cuenta con una definición operacional de esa variable. Por eso cada vez se va desagregando más, ¿sí? Cuando dicen utilización de medicamentos, ellos lo que hicieron es definir a qué refiere, qué van a contemplar o qué van a medir con esa dimensión. Entonces dicen, la utilización de medicamentos, definir o operacionalizar la dimensión utilización de medicamentos nos va a permitir indicar si la muestra utiliza medicamentos, o sea, si los sujetos que intervienen en la muestra que seleccionamos, en este caso instrumentadores quirúrgicos, utilizan medicamentos. La B, en cuanto a los motivos de la automedicación, dice, revelará los motivos de la automedicación, ¿sí? Hay una definición operacional de la variable, o sea, hasta dónde va a llegar esa dimensión y qué nos va a dar medirla, ¿sí? Y después se pasa al nivel más desagregado, que es el que les decía, seguramente va a contener la encuesta, es a la dimensión A y a la definición operacional de la variable A corresponde el indicador sí o no, si utiliza o no medicamentos. La respuesta es dicotómica, o sea, sí o no,
digamos, tiene dos opciones de respuesta, si es una no es la otra, y, digamos, de alguna manera ahí, si nuestro entrevistado, seleccionado en nuestro recorte menstrual, ay Dios, perdón, en nuestro recorte muestral dice que no, seguramente ahí termine la encuesta porque no es un sujeto que se automedica. Entonces, la primera es dicotómica y tiene solamente esas dos opciones de respuesta. Vamos a otra que se explaya más. Por ejemplo, los motivos de la automedicación. Que la definición operacional dice que revelará los motivos de la automedicación. El indicador dice, carece de obra social, tiene fácil acceso a los medicamentos, fue aconsejado por un colega, vio el medicamento en una publicidad, conoce sobre la farmacología, falta de tiempo para ir al médico, resta importancia a los síntomas. Acá está todo el paraguas de respuestas que puede dar nuestro entrevistado a esa dimensión de esa variable, ¿sí? Es un aspecto de la variable y en ese indicador están contenidas seguramente las preguntas que le hagamos en la encuesta. Así, digamos, no vamos a repasar una por una las dimensiones porque, bueno, sería muy largo, pero así es el ejemplo, de alguna manera, de lo que les vamos a pedir con el trabajo este de dimensiones y de operacionalización. A lo que vamos a llegar, digamos, al producto de esta entrega va a ser que ustedes cuenten con los indicadores que van a formar parte de su encuesta y con los indicadores que van a ser los instrumentos de medición para poder dar cuenta de los objetivos de la investigación y después hacer el análisis y hacer la conclusión de su trabajo. Este es el trabajo. Después ahí abajo ven que está la otra variable, que son los datos personales, en este caso del objeto, que son los instrumentadores quirúrgicos. Muchos de ustedes van a tener seguramente esta operacionalización. Cuando definen la variable, la dimensión. Así termina, así. Está bien. Está bien. Le matás y lo metiste a 12. Dale. Ahí te digo. Apagamos micrófonos, voy a apagarlos a todos. Dale, yo me desmuteo. Listo, Lu, desmuteate. Gracias, Nacho. Estaba pensando, Lu, que por ahí, como para dar un ejemplo de una variable que todos tienen, y que, no que todos, pero que la gran mayoría de los grupos tienen, que es la de conocimiento, ¿no? Como para, no sé, que por ahí que sea más, un ejemplo más concreto. Cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no? Un objetivo que es indagar sobre el conocimiento de normas de bioseguridad en instrumentadores quirúrgicos y el objetivo específico es relacionarlo, por ejemplo, con la capacitación, ¿no? Bueno, ahí van a tener tres variables. La variable dependiente, la variable independiente, o sea, la variable dependiente, que sería el conocimiento, la variable independiente, que sería la capacitación, y la variable objeto de estudio, que serían los instrumentadores quirúrgicos. De cada una de ellas tienen que poder dar cuenta. Bueno, de instrumentadores ya lo tienen más o menos, o personal de salud, acá, ¿no? Medio armado ya. Tal cual, usan este ejemplo. Usan este ejemplo para lo que es objetos de estudio, que serían sus sujetos, digamos, a los que les van a tomar las encuestas, básicamente. Y lo que sería, por ejemplo, conocimiento, si es de normas de bioseguridad, las dimensiones podrían ser, no sé, conocimiento de lavado de manos, pasos para el lavado de manos, pasos para el procesamiento de material quirúrgico, como cuáles son los conocimientos que voy a indagar, ¿no? Y a partir de eso, digo, ustedes van a saber más de esto, yo estoy inventando. Los indicadores que dan cuenta de ese conocimiento.
A mí lo que me facilita un poco para pensar los indicadores es como, bueno, en clave de la encuesta, ¿cuáles serían las respuestas, ¿no?, que tendría la encuesta cuando yo pregunto sobre un determinado tema? Entonces, acá ven que son las respuestas de la encuesta, básicamente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Si yo pregunto sobre, no sé, los pasos de lavado de mano, los indicadores pueden ser, bueno, el paso 1 sería, no sé, no estoy inventando todo, no sé, entrar y lavarse las manos con jabón, después con alcohol, después con, no sé, estoy diciendo una pavada. Otro indicador podría ser, no, primero tenía que ser con alcohol, después con jabón. Entonces, esas son las opciones de respuesta que yo voy a tener cuando hago la encuesta. Consulta, en estos indicadores que vos estás diciendo que serían como las posibles respuestas de mi encuesta, ¿sí? Yo, en esta lista, como se están mostrando ahora, ¿tengo que poner todas esas posibles respuestas o la respuesta correcta nada más? No, Todas todas las las posibles. respuestas. Ok. Tiene que ser, como dijo Lu, exhaustivo, digamos. No puede quedar una respuesta por fuera. El máximo desagregamiento, ¿se entiende? La profe. ¿Me repetís que me olvidé que estaba anotando cuando dijiste en este ejemplo que diste recién, la variable dependiente sería conocimiento, la independiente la capacitación y los instrumentadores que serían? La variable de objeto de estudio. Ah, perfecto, gracias. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí. Yo, cuando estaban explicando lo de variables, y vi que la variable independiente es la que modifica el investigador, digamos, ¿eso no se aplica a cuando es una investigación nueva, digamos, que tiene un experimento, tipo experimental? ¿Cuál sería? Yo no veo cuál sería la variable que nosotros podemos modificar. No veo cuál sería la variable independiente en este caso. Ni siquiera en este ejemplo que estamos viendo ahora me doy cuenta cuál es una variable independiente. ¿Se entendió lo que dije? Sí, se entendió. Sí. Lo que tenemos, digamos, hay que ver cada caso en particular, digamos. A lo que refiere la independiente es que el investigador hace una manipulación de la variable, por ejemplo, en la selección de la muestra. Esto que dijimos, si yo voy a estudiar gente que se automédica, o sea, si no voy a elegir a un respondente o sea, una unidad de análisis que me diga que no consume ningún tipo de medicamento de venta libre ni se automedica cuando se siente mal. O sea, ahí estoy manipulando un poco la variable en el recorte muestral para, poder tener sujetos que responden a la problemática o a la variable que yo quiero medir. Eso es un recorte de la muestra. ¿La muestra en sí es una variable independiente? No. Los sujetos que conforman la muestra intervienen en la variable, la variable que yo voy a estudiar. Son los actores sociales que, digamos, llevan adelante esta variable como parte de la realidad que yo voy a querer medir. En este caso, por ejemplo, las prácticas de automedicación. Y como vimos antes, pasa que, excede un poco la materia. Cuando nosotros vimos toda la parte de la objetividad del investigador y, digamos, cómo interviene el investigador en la construcción del tema de investigación, de la problemática, ahí está el propio sesgo del investigador, por más que uno trate de tener la objetividad, hay un recorte de la realidad para poder estudiarla. Interviene la cuestión valorativa del investigador. ¿Sí? Y en el recorte muestral también vas a elegir una muestra y no otra. Vas a seleccionar un compañero y no otro. Por ejemplo, poniendo lo que yo entendía por variable independiente, si yo estoy investigando, por decir algo, el fuego en el quirófano, en qué instancias, qué sé yo, no sé por dónde iría la investigación, pero una variable sería, si yo tiro un fósforo cerca del oxígeno o no lo tiro. Ese para mí sería una variable independiente que yo puedo modificar para ver si tengo una respuesta distinta de una manera o de la otra.
Pero eso se me hace que es nosotros estamos haciendo sobre investigaciones que ya están hechas y estamos como haciendo una revisión o un reconto de lo que ya está hecho. Nosotros no vamos a tener una variable que nosotras podamos modificar, ¿o sí? No, a ver, en el caso de ustedes, digamos, ustedes ayer les devolví la hipótesis, por eso igual, si no digo, nada, es para trabajar por ahí más en el grupo específico, digamos. La hipótesis tenía que ver con ahora tendría que abrirla, ¿no? Pero si se reproducían las prácticas de desigualdad de género en quirófano, teniendo en cuenta la situación asimétrica como de estatus entre los cirujanos y las instrumentadoras, que es una profesión sumamente feminizada, digamos. Sí. Yo les propuse esa hipótesis. Santi, ¿por qué no te vestís ya? ¿No? Te Digamos, vas a vestir las para ir al variables cumpleaños. están y ustedes, digamos, Ponete no, el jean negro que te queda re lindo, digamos, ustedes van a una hacer, camisa, hay una definición y armate teórica la de la mochila para la noche feminización para tener un de la pijama, un profesión short, algo para y de una ponerte. construcción teórica vinculada a la variable, que en este caso la variable sujeto, que es instrumentadoras quirúrgicas mujeres, que ustedes definieron conceptualmente como una población feminizada, digamos. Hay una parada teórica del investigador donde dice, bueno, yo tengo este sujeto, forma parte de mi variable objeto, y voy a decir que es feminizado por toda la teoría feminista que hay vinculada al área de salud, porque eso también puede ser una posición hasta, de tuya o del grupo como feminista, o porque les interesa la temática, digamos. Sí hay una manipulación y un recorte, porque no te interesa ver las instrumentadoras quirúrgicas, no sé, en su rol de maternidad, por ejemplo, o como trabajadoras, qué sé yo, sindicalizadas, no sé, en un rol más político. Te interesa ver que es una población feminizada, que dentro del quirófano hay una situación asimétrica con el superior, que es el cirujano. Entonces, ahí estás de alguna manera tocando tu variable para medir en los aspectos que a vos te interesan en ese punto. No sé si un poco, por eso tenemos que ver cada punto, digamos. Ustedes lo que tienen en trabajo es una fuerte, digamos, parada teórica desde el marco teórico y desde la introducción de la teoría feminista. Entonces ahí sí, ustedes como investigadores hacen esa manipulación, entre comillas, o ese recorte dentro de la variable. Igual lo vemos ahora lo vemos detenidamente. Verónica, no Yo pregunto, intercambio. eso que acabaste de decir, ¿no sería la variable objeto de estudio en todo caso? O sea, el ejemplo que estás dando, como el anterior que dijiste, que cuando uno va a ver a quién va a encuestar, entonces ahí ya es como que estás haciendo una modificación, estás modificando la variable, pero no, o sea, en el ejemplo que dio la profesora recién, ¿no? Que hablamos de variable dependiente conocimiento, independiente capacitación y variable objeto de estudio, instrumentadores. Si yo voy a elegir a quién voy a instrumentar, a quién voy a encuestar, para hacer justamente ya ahí una modificación de mi variable dependiente, la variable independiente entiendo que sería el objeto de estudio, porque yo estoy eligiendo a quién voy a encuestar, y no sería el tema de la capacitación. ¿O estoy entendiendo mal? Sí, no tiene que ver con eso, digamos. En este caso, la variable dependiente, que sería la capacitación, y la otra sería el fenómeno, no recuerdo bien el ejemplo, ¿era incendios? No, dijo No, el ejemplo que di yo, Lu, como el conocimiento y cómo la variable independiente, que sería la capacitación, modifica a la variable dependiente, que es el conocimiento, ¿no? Mayor capacitación, como mayor conocimiento se supone que habría. Bueno, claro, por no, fuera pero está la variable objetos de estudio, que es a las personas a las que yo voy a encuestar. claro, pero a lo que dice Verónica, que es lo que plantea, dice, yo no,
no voy a poder modificar la variable dependiente si yo tomo el tema de la capacitación, porque en realidad las capacitaciones ya están hechas. Es un hecho dado. Claro, entonces yo como variable independiente que modifica a la dependiente, digo, ¿qué modificaciones le hago yo a esa independiente para que me modifique la dependiente? Si las capacitaciones ya están hechas, no las puedo tocar. Bueno, en ese caso, digamos, nada, digamos, es un hecho. Está bien, entiendo. ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Puedo agregar algo? No, yo entiendo lo que está preguntando Sabrina. Lo que yo digo es que vos tenés una hipótesis donde vos decís que pones en relación la variable independiente, en este caso el conocimiento, la capacitación con respecto al conocimiento. En esa relación, la hipótesis lo que está dando cuenta es que al mayor nivel de capacitación tendría que haber un mayor conocimiento por parte de los instrumentadores quirúrgicos y menor capacitación, menor conocimiento. Cuando hablamos de mayor o menor capacitación, y esto en cuanto a los indicadores, perdón, no estamos hablando solamente de cantidad, sino que ahí irían preguntas sobre la frecuencia, sobre los contenidos, a eso la capacitación. Entonces, lo que vos vas a lo que tu hipótesis va a tratar de comprobar o no, es esa relación cuando preguntes y veas qué pasa con la capacitación y qué pasa con los conocimientos en los IQ. Eso es lo que podés, me parece, hasta ahí donde podés llegar con este tipo de trabajo. La manipulación tiene que ver con esto, con decir, bueno, yo supongo que capacitación de determinadas características va a influir en el conocimiento de los IQ. Hasta ahí me parece que podemos llegar con este tipo de investigación, ¿no? Y esa es la relación que podemos establecer. Entonces, cuando vos estableces la relación, los resultados de la encuesta, cuando tabules la encuesta, te van a dar cuenta si se puede reafirmar esa hipótesis o no. Me parece que hasta ahí podemos llegar. Sí. Ok, Sí. como si yo eligiera, o sea, de antemano yo supondría que determinados tipos de capacitaciones son las que van a dar o no mayor conocimiento, y ahí es donde estaría modificando en todo caso a la dependiente. Esa es tu hipótesis, esa es la hipótesis, Okay. eso es lo que vos arriesgás. Okay. Luego, lo que se verá en el campo es si eso pasa o no, cuando tabules la hipótesis. Acá Melissa está compartiendo el otro ejemplo de definición operacional y de la operacionalización para la construcción de indicadores, que capaz es más sencillo, más directo, ¿no? Si lo querés. Bueno. A ver si están los objetivos para... No están. Bueno, no importa. En este cuadro lo que hacemos, o sea, lo que hicieron los estudiantes en este caso, porque es un ejemplo de años anteriores, es tomar la variable y luego se define todo conceptualmente, ¿no? Pero poder definir las dimensiones y los indicadores directamente en el cuadro. A mí me gusta más el ejemplo 2, me parece que organiza un poco más, pero bueno, siéntanse cómodos de elegir cualquiera de los dos ejemplos. En este caso, el objetivo es describir la relación de las instrumentadoras quirúrgicas con las pacientes del servicio de obstetricia de diferentes instituciones de salud del AMBA durante el año 2019 desde ambas perspectivas. Lo que se estudia, en este caso, la variable serían las relaciones. Y para estudiar la variable relaciones, este grupo tomó dos dimensiones, ¿no? Lo que sería, bueno, en realidad son más, pero en general son dos dimensiones. La comunicación, ¿no? Cómo influye esa comunicación dentro de lo que es la relación, y el trato humanizado. Dentro de lo que es la comunicación, la verbal y la no verbal, y dentro de lo que es el trato humanizado, la identificación del personal, el acompañamiento y el cuidado. Y los indicadores que tomaron para, por ejemplo, evaluar, ¿no?, la comunicación, si hubo diálogo, el acercamiento, contacto, explicar los procedimientos a realizar, si se puso en el lugar del otro, el tono de voz utilizado, la gestualidad, la transmisión de confianza y seguridad, el contacto visual, ¿sí? Todos estos indicadores dan cuenta de la comunicación, o sea, permiten como estudiar más en profundidad y más exhaustivamente lo que es la comunicación y las variables que a ellas, digamos, las dimensiones que a ellas les interesó estudiar, que es la comunicación verbal y la no verbal.
Lo mismo, Perdón, sí. esto que dice indicadores, ¿no sería la definición de esas dimensiones? Y en realidad los indicadores sería hubo diálogo, si no, acercamiento, o sea, porque no entendería si estas son las respuestas. Bueno, en este caso, digamos, está como, no está tan desagregado en las opciones de respuesta como el caso anterior. Para mí, por eso, el ejemplo 2 es muchísimo más específico. Lo lleva directamente a la encuesta. Este es un poco más general, pero son indicadores. Si hubo diálogo, es un indicador de la comunicación verbal y no verbal. Por supuesto que la pregunta a la hora de hacer la encuesta va a ser, ¿hubo diálogo, no? Dentro del quirófano con la paciente obstétrica. Hay diálogo en realidad, no en pasado, ¿no? Llega como a un nivel de desagregación menor que el otro. El otro ya el indicador directamente está la opción de respuesta de la encuesta. Este llega a uno menos. ¿Se entiende? Para mí ordena mucho más el ejemplo 2 que este. Como que permite como llegar al objetivo que es la formulación de la encuesta, ¿no? Para hacer este cuadro de operacionalización de variables. Pero bueno, es mi opinión, no sé, de mis compañeros. Ahí se entiende, según lo que se ve, se entiende, pero el tema es llevarlo a cada caso, digamos. Ahí es como, ahí presta confusión, no sé. El tema del conocimiento, en cuanto vas a glosar el conocimiento de cada uno, ahí es donde uno empieza como a divagar un poco, no sé si vamos en la dirección correcta. Es que en realidad piensen que, digamos, es un ejercicio que parece abstracto, pero en realidad es lo más... va a terminar a un nivel de desagregación que va a terminar siendo la pregunta. O sea, es un ejercicio abstracto para llegar a la pregunta, que es lo más palpable para ustedes, porque va a ser lo que va a contener la encuesta, digamos. Sí, por ahí es un ejercicio donde, bueno, hay que sentarse un rato, tranquilos, digamos, empezar con ver qué dimensiones quiero elegir. Por ejemplo, como este grupo que eligió, bueno, voy a la comunicación verbal o no verbal. O sea, ahí se termina y voy a desagregar en estos indicadores. Bueno, es un ejercicio un poco más de sentarse y pensar, pero está todo contenido en las variables, digamos. Solo es sentarse a pensar esas dimensiones. Tengo otra consulta de la clase que viste recién, del Power que pasaste. Vos hablaste de variables cuantitativas y cualitativas, ¿sí? ¿Nosotros podemos elegir o tiene que ser sí o sí cuantitativas? Porque el diseño ya es cuantitativo. Es indistinto, como quieras. Igualmente no les vamos a pedir un tratamiento... o sea, las variables van a ser ordinales seguramente las que van a terminar usando. Y en algún punto van a ser ordinales y nominales. Porque sí puede haber también de intervalo por el tema de si alguno, no sé, mide la cuestión etaria o el tema del nivel de estudios alcanzado, pero no se pueden ser ambas, o sea, no son excluyentes si usan qualis o usan quantis. O sea, van a contener antes. Y tampoco les vamos a pedir que en este cuadro digan qué tipo de variable es. Así que digamos, fue un paneo teórico para que sepan que lo que están haciendo responde a eso, digamos, que hay una definición detrás de ese tipo de variables. Bueno, no, porque yo tengo una consulta al profesor. Cuando alarguen las consultas de los trabajos, esto es una de las consultas. Igual que las consultas en las clases son generales, porque no es justo para todos los equipos que sean preguntas específicas sobre un trabajo. Si tienen una duda específica sobre un trabajo, se le hace directamente a su profesor, le mandan un mail y se lo hacen, ¿sí? Lo que pasa es que a veces, perdón, ¿no? Pero a veces resulta difícil poder escribir en palabras muchas dudas que uno tiene, y este es el momento donde los tenemos cara a cara
lisa y llanamente como para justamente hacer estas consultaciones. No existe una posibilidad de que nos podamos dividir tal vez con los 4 profesores los distintos grupos y que digamos, estos grupos más pequeños poder hacer consultas más específicas, porque también van surgiendo dudas tal vez por lo que dicen otros, entonces después escribir todo esto tal vez es difícil o como que se demora más la respuesta y se demora más también poder realizar el trabajo. ¿No hay esa posibilidad? En realidad no está planteada así la clase teórica, digamos. Por eso tenemos todos los canales que tenemos para hacer consultas, ya sea los foros, los chats, el mail. Todos los años nos manejamos así, siempre llegamos a buenos resultados. Lo podemos pensar igual, pero bueno, no sería el caso de hoy, porque ya está planteada así la clase. Sí, bueno, si tienen alguna duda así como general, háganla, pero si es muy específica, traten de como acotarlo, porque no hay tiempo para todos los grupos. Pero bueno, si quieren preguntarle al gobernador, pregúntenselo. Consulta, ¿esta actividad es para el sábado? ¿Cómo? Perdón, si esta actividad se entrega el sábado que viene, las variables. El sábado que viene, sí. Les vamos a dar la consigna ahora, así no sé. Por ahí es más difícil de lo que uno, digamos, creen que es más difícil de lo que es porque es la primera vez que se encuentran con esto, ¿no? Los cuadros dan un poco de terror, eso es real, a todos nos pasó en su momento, pero bueno, para bajar un poco las ansiedades les vamos a mostrar la consigna, ¿sí? ¿Les parece, compas? Profesora, ¿le hago una... Sí, ¿Le puedo decir algo? Les leo la consigna y después vamos con preguntas, ¿sí? Y, perdón, sumo a lo que dijiste, digamos, después por mail, como estuvieran entrando en los trabajos o por el campus, cada grupo puede hacernos las preguntas que quieran. Obviamente, esto de la oralidad y tener el docente en vivo en el momento y poder repreguntar tiene otro plus, pero siéntense y escriban las preguntas lo más detallada posible y nosotros siempre lo que hacemos es contestar. Ustedes nos hacen una batería de preguntas y contestamos por pregunta, digamos, van a tener la respuesta. Así que no, por eso no se preocupen. Lo que pasa es que en mi caso personal, porque lo planteé recién, o sea, no quiero sonar agresiva, pero no estoy de acuerdo con la devolución que nos dio. O sea, entonces en ese caso yo le voy a decir, y él me va a volver a por ahí a explicar en palabras, y no le estoy entendiendo lo que me está explicando en palabras escritas. Por eso yo por ahí necesito, porque tal vez ahí él me puede buscar otro ejemplo. Entonces, es muy difícil escrito poder explicar un trabajo de esta magnitud. O sea, el proceso, ¿no? De esta construcción que vamos haciendo, porque a veces con las respuestas que dan no son suficientes, o sigo sin entender, y no lo entiendo, y me vuelve a explicar, y por ahí no lo entiendo, entonces, ¿qué hago? O sea, estoy bastante angustiada en el punto de que la devolución que tuvimos de esta última entrega, estoy totalmente perdida, no le entendí lo que me quiso poner en la devolución, entonces, ¿qué le escribo para preguntarle? Porque... O sea, no le entendí lo que me respondió, o qué es lo que quiso ponerme. Entonces, es difícil. En principio, Sabrina, podrías poner, aclarar qué es lo que no entendiste. Así empezamos a charlar desde ahí en el chat. Bueno, ok. Ahora abrimos un espacio igual para algunas preguntas, no todos, digamos, tratemos de que no sean tan específicas. Pero bueno, ahora, primero déjennos que les comentamos cuáles son las consignas, ¿sí? Así bajamos un poco las ansiedades, porque sabemos que es difícil, realmente lo sabemos, no es que decimos, bueno, porque nosotros ya lo hacemos, para ellos también tiene que ser fácil para nada. Lo que tienen que entregar el próximo sábado es este cuadro que nosotros les acabamos de mostrar. O sea, ustedes van a poner, ¿no? La carátula, obviamente, el grupo, los integrantes, van a poner su objetivo general, su objetivo específico u objetivos, ¿no? Depende de cada grupo. Y ahí van a decir, bueno, mi variable dependiente es mi variable independiente, si es que la tienen, es
tal, ¿no? Y mi variable objeto de estudio es, casi siempre es personal de salud o instrumentadores quirúrgicos, digo, No es el hace sujeto, va a ser ¿sí? como El corresponde. sujeto, la No te digo que muestra, vaya digamos, es de fiesta de lo que ustedes egresado, pusieron en pero el andate diseño, más ¿sí? Y que arreglado, está nada más. desilusionado en el No, objetivo no, si general. yo no voy a estar para ver. Vos te vas a Bien, vestir una vez que antes de que tienen yo me vaya. definidas Andás las tres cómoda, pero andás variables, bien, no vas a ir variable dependiente, para ir variable al colegio. independiente, Si no, indicadores. no Por vas, ahí así eso es sencillo. lo que más cueste como ¿Escuchaste, no? identificar en algún punto, ¿no? No te vestir como la gente, no Lo vas. que vamos a pedirles es que sí armen un cuadro. Este cuadro del ejemplo 2 por ahí es un poco más sencillo. Bueno, si mi variable dependiente Te es, podés por poner ejemplo, el el uso conocimiento, nuevo de ese No, de la andá, variable. hablale allá, definición pónganse para conceptual es qué entiendo yo por conocimiento. Todo esto lo tienen en el marco teórico. Cuando les pedimos en el marco teórico, hicimos tanto hincapié en que definan las variables, ¿no? En que definan si hablan de conocimiento, si hablan de capacitación, si hablan de formación continua, si hablan de aspectos legales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la definición de esa variable? Ahí se escribe teóricamente, digamos, conceptualmente, qué es esa variable. Y a partir de ahí la desagregan en la dimensión y en los indicadores que me permiten dar cuenta de esa dimensión. Como les decía, si es conocimiento de normas de bioseguridad, por ejemplo, una dimensión puede ser conocimiento del lavado de manos. Bueno, ¿cómo exhaustivamente puedo como dar cuenta de que tienen ese conocimiento? Bueno, el lavado de manos, yo voy a estudiar cuál es el conocimiento acerca del proceso de lavado de manos. El primer paso es tal, el segundo es tal, o sea, todos los tipos de respuestas que yo puedo dar de esa, digamos, yo lo pienso así porque me es más fácil a mí también incluso, de esa dimensión, ¿sí? ¿Cómo doy cuenta de que saben cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Incluso puede ser hasta conoce cuántos momentos hay para el lavado de manos, sí, no, y la otra cuántos momentos hay de lavado de manos, 3, 4, 5, ¿no? Esos pueden ser indicadores también. Y sabemos que son 5, creo. Si era como en la pandemia, creo que siguen siendo 5. Bueno, después voy a mi variable independiente, capacitación, ¿no? Que es la que va a modificar o no el conocimiento, que es mi variable dependiente. Bueno, la capacitación. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar de la capacitación? Contenido, frecuencia, lugar, puede ser dentro de la institución, fuera de la institución, no sé, ¿qué más puede ser de capacitación? A ver, ¿hace cuánto me capacité por última vez? Digo, última capacitación. Hace menos de 6 meses, hace más de un año, hace, no sé, entre 2 y 3 años, etcétera, ¿no? No hay que poner etcétera, digo, hay que acabar todas. Puede ser hace más de 3 años y que esa sea la última de las opciones. Digo, si hace 20, está contemplada ahí. Bien, y después tengo mi variable objeto de estudio, que es, por ejemplo, los instrumentadores quirúrgicos. Entonces, defino que es un instrumentador quirúrgico, como tengo mi marco, y las dimensiones de esa variable que es instrumentador quirúrgico van a ser, bueno, edad, sexo. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo que les dimos, por ejemplo, está cantidad de hijos. Bueno, eso no les va a dar información relevante para el trabajo, en este caso, del conocimiento de normas de bioseguridad, ¿no? Entonces, esa no la pongan. Pongan cuestiones más sociodemográficas o laborales más generales. No sé, edad, formación. Formación está bueno en este porque dentro de capacitación se puede preguntar si hizo algún posgrado, ¿no? Si tiene algún curso de especialización. En qué zona vive, o sea, si es de Cava o de provincia, si trabaja medio tiempo o tiempo completo, eso también me puede dar cuenta, ¿no? De que, bueno, si trabaja todo el día no tiene tiempo para capacitarse. Bueno, ahí tienen ejemplos de datos laborales. Pero lo que les decimos es esto, ¿no? Que sea información relevante para mi estudio. No le voy a preguntar cuál es su color favorito, es una pavada lo que estoy diciendo, pero digo, no le voy a preguntar, ¿no? Cuál es su color favorito si a mí no me sirve de nada. Por eso no le voy a preguntar si tiene hijos, por ejemplo, en este caso, ¿no? No me aporta nada a mi investigación. Entonces, bueno, ese sería el trabajo, ¿no? Definir la variable dependiente, independiente si la hay, variable objeto de estudio,
que siempre son los sujetos, pero en investigación decimos objeto de estudio, y el cuadro. Esas variables, cómo se definen, qué cosas de esa variable yo quiero investigar, ¿no? Esas dimensiones, y los indicadores. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más con el ejemplo que acabo de dar? Se entiende. Sí, eso se entendió. ¿Se entendió? Sí. ¿Yo sigo compartiendo pantalla? No. Bueno, estaba con la consigna. Igual ya se las dejé visibles la consigna. Estás compartiendo tu pantalla de la computadora. Ah, ¿sí? Ay, qué desastre. A ver. No, ahí está, ¿no? No, estamos viéndonos todas en tu pantalla. Estamos viendo lo que vos ves. Ay, no sé cómo sacarlo. Bueno, no importa, por lo menos se ven. Ya no estoy compartiendo nada de mi compu, igual no tengo nada abierto, así que... bueno, si se entendió un poco más por ahí, ahora, con un ejemplo más de, digamos, por ahí que varios grupos lo tienen incluso, esto, ¿no? No como... Es difícil, o sea, es realmente difícil para la primera vez que uno lo hace, pero no se estresen porque una vez que puedan detectar esas variables, que incluso están en sus hipótesis, ¿no? Ya está, digamos, el resto es el conocimiento de ustedes, que va a ser mucho más exhaustivo que mi conocimiento sobre el lavado de manos, por ejemplo, y digamos, que ustedes puedan desagregar esas dimensiones, y una vez que desagregan esas dimensiones, ya los indicadores digamos, salen automáticamente, aunque crean ahora que nunca va a suceder. Pasa que en nuestro caso, por lo menos, estamos como perdidos con la hipótesis. Entonces, imagínate que no podemos pasar a esta segunda instancia. Eso es lo que a mí me pone mal, porque no podemos resolver lo otro. Bueno, si quieren, abrimos a preguntas por ahí para intentar como blanquear un poco algunas cuestiones y lo vemos. ¿Quién estaba hablando recién? Sabrina, sí, se son. Bueno, ¿querés preguntar, Sabrina? Sí, con respecto a lo que planteé hace un ratito, nosotros el profesor nos corrigió, porque nosotros pusimos que nuestras variables eran cualitativas, y nos puso, ojo, que es cuantitativo. Y ahí justamente, en realidad la variable, o sea, entendemos que el diseño es cuantitativo, pero que nosotros lo que estábamos explicando que nuestras variables eran cualitativas, porque iban para este lado nominal, porque de los textos que ustedes vieron, entendimos que nuestras variables iban para el lado de esas respuestas. Y por eso pusimos que eran cualitativas, una dependiente y otra independiente. Y ahí nos corrigió y nos puso que no. Entonces, es como que ahí ya dije, bueno, o sea, si eso no está bien, o por ahí, por eso pregunté, si teníamos que poner variables solo cuantitativas. Sí, que no es necesaria la calificación esa de variables en cuantitativas o cualitativas, como dijo Luciana. Ok, pero, o sea, está mal lo que pusimos nosotros porque nos pusiste como que estaban mal. Habría que discriminar bien, lo que pasa es que lo que le hace que sea cualitativa o cuantitativa es la discriminación que vos haces de la variable, habría que discriminarla para... Exacto. Bueno, entonces, pues, no es que esté mal eso, porque después no. en el cuadro se denota que Exacto. son cualitativas, ya estaría. Ok, esa era una de las dudas que... Y después, en la hipótesis en sí, lo que nos corregiste, es como que, lo que nos pusiste, es como que, por lo que yo entendí, me quedó una sola variable. ¿Cuál es la Perdí hipótesis? la otra. Nosotros lo que habíamos puesto, que en realidad lo habíamos hablado en la clase anterior, nuestra hipótesis era que a mayor conocimiento entendemos que va a haber una mejor ejecución en las estrategias de evacuación, en los incendios, estamos hablando de incendios. Sí. Y nos pediste que lo corrigiéramos y que pusiéramos el conocimiento que poseen los IQ respecto a incendios en quirófanos tiene relación directa con las estrategias y procedimientos. Y ahí yo no entiendo qué variables voy a contrastar o relacionar. Claro, porque yo lo que te digo es lo siguiente, que primero que es una sugerencia para que ustedes los discutan, no es que yo les plantee, a ningún grupo yo les planteé como algo determinado, les puse sugerencias para que lo discutan el grupo
y como decía Melissa, como son ustedes los que más conocen del tema, terminen por definirlo ustedes. Lo que yo digo es que los incendios que se producen en quirófano pueden ser por muchas razones, además del conocimiento, puede haber una cuestión técnica y demás. Entonces, que es muy difícil plantear una relación tan taxativa que por esto se producen los incendios, ¿no? Entonces, o hay que cambiar la forma en que se establece la relación, o hay que buscarla por otro lado. Esa es mi sugerencia. ¿Por qué no se puede establecer una relación tan directa tal vez? Porque puede haber otros factores que también produzcan el incendio. Tienen que ver las instalaciones, no sé, yo no conozco tanto el tema. Vía mail tampoco nos respondió. Bueno, ya le aviso, ¿sí? Grupo 42. Sí, profe. Bueno, ya mismo le digo. Igual, fíjense si no le llegó por spam ni nada de eso a ningún miembro del grupo, ¿sí? Por las dudas. Estábamos ¿Se en copia fijaron? y por spam tampoco llegó. Ok, listo, ya le aviso. Listo, ya le avisé. Bueno, ahora cuando me conteste o ya lo va a ver y se los va a reenviar, ¿sí? Bueno, Verónica, profe. de nada. Verónica Martínez está levantando la mano. Hola, sí. Yo quería hacer una consulta con respecto a cada entrega, ¿no? Que son los sábados. Nosotros habíamos terminado con un trabajo en el primer cuatrimestre aprobado. Se supone que tenemos que seguir trabajando sobre el mismo y que es el mismo el que tenemos que entregar. Porque vos por ahora nombraste algunas cosas que, por ejemplo, que está en el trabajo, pero que ahora no lo pedís. Por ejemplo, bibliografía. Entonces no entiendo, hay cosas que tenemos que mandar y otras que no tenemos que mandar, o seguimos trabajando sobre el trabajo principal. Aclaración importante. El trabajo que está aprobado del fin de cuatrimestre pasado, que nosotros les hicimos algunas correcciones para que al principio de este cuatrimestre eso esté pulido, ¿sí? Ese es un trabajo de investigación. Pero no quiere decir que en cada entrega tengan que entregar de vuelta todo el trabajo, ¿sí? Vamos a ir por partes. Ahora la semana pasada pedimos diseño y hipótesis. En esta entrega es cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Siempre los objetivos los pedimos porque para nosotros también, que tenemos tantos grupos para corregir, nos ordenan, ¿no? Tipo, bueno, este grupo tiene este objetivo principal, este objetivo general, estos objetivos específicos y el cuadro, ¿sí? Pero solo se entrega eso, no se entrega bibliografía, no se entrega lo que corrigieron del cuatrimestre pasado, no se entrega el diseño, digamos, corregido nuevamente, eso solo. ¿Se entiende? El marco teórico tampoco, porque se supone que ya está aprobado. Se supone que ya está aprobado, si les hicimos algunas correcciones, se supone que ustedes ya las arreglaron,
Y aparte el marco teórico va a tener la definición de estas variables que ustedes ahora van a usar ahora, ¿no? Eso sí se va a poner, pero la definición pequeñita, digamos, de la variable. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si es conocimiento de normas de bioseguridad, bueno, defino qué son las normas de bioseguridad, digo. Pero no tienen que poner el marco teórico para poder definirlo. Se entrega lo que se pide, digamos, específicamente. ¿Sí? Gracias, ok. Pamela está levantando la mano, Pamela Cabañas. Mi consulta era, nosotras somos del grupo 7 y... Sí, Luciana les corrige. Sí. Bueno, el diseño metodológico como que está todo tachado y redactado por la profesora, por lo que entiendo. Lo que quería saber es si en la próxima entrega entregamos lo que ella redactó o nos guiamos de eso para redactar otra cosa. No, porque se suponía también que eso estaba corregido, que estaba bien, y ahora no entiendo. Bien, Luciana ahora se tuvo que ir porque tenía la nena que estaba llorando y bueno, nada, tiene una bebé muy chiquitita. Cuando nosotros les corregimos y les escribimos o redactamos, yo lo hago también a veces con, digamos, nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, no, fíjate, o el diseño exploratorio tiene que ver con que no hay investigaciones previas sobre el tema. Es para que ustedes tomen esa corrección, obviamente, ¿no? Para guiarlos, si quieren ampliar un poco más de lo que nosotros... Igual acá ella redactó algo de bioseguridad y no tiene nada que ver con el tema que elegimos, pero bueno, yo quería saber, por eso, si nos guiábamos de ahí, o si no directamente mandamos lo que ella nos puso y listo. Hagan esto, mándenle un mail, que se les va a contestar ahora, digamos, explicándole esto. Yo creo que siempre que uno que hace una corrección es para que los alumnos lo tomen y lo refuercen un poquito más, o bueno, depende, ¿no? Hay cosas que son muy puntuales que uno les corrige y como, bueno, ya quedaría de esa manera. Pero mándenle un mail a ella y pregúntenle. Bueno, bárbaro. Es algo tan específico, porque no tengo su corrección acá. Bueno, gracias. Por nada. ¿Argañará, Cintia? Perdón, no pude bajar la manito, pero Pilar, mi compañera, ya consultó. Listo, buenísimo. Laura Esponda. ¿Está Laura por ahí? Laura Esponda. Se sientan en una sala de espera. Sí, no, acá estoy. Buen día. Somos un grupo que nos corrige el profesor Bernardo. Nunca recuerdo el número del grupo, perdón. Somos de campos reutilizables. No, igual mi pregunta es, en el trabajo que hay que entregar, primero tenemos que hacer como una pequeña descripción de lo que sería la variable dependiente, la independiente si la hay, y respecto al objeto de estudio o la población, y después recién hacer el cuadro, o vamos directamente al cuadro. No, eso es lo que no queda claro. No hace falta que pongan teoría, que expliquen qué es una variable nominal. No, nosotros explicar la variable nuestra dependiente, que sería en el caso nuestro el conocimiento, o sea, definición de conocimiento. A eso voy, hacemos una pequeña descripción de las variables nuestras y después lo aplicamos al cuadro o vamos directamente al cuadro. Eso es lo único que no me quedó muy claro. La entrega va a ser de la siguiente manera. Objetivo general, objetivos específicos, variable dependiente, 2 puntos, conocimiento. Estoy tomando el mismo ejemplo, ¿no? Variable independiente, 2 puntos, capacitación. Variable, objeto de estudio e instrumentadores quirúrgicos. Y ahí directo al cuadro. Ok. Eso, sí, o sea, una pequeña introducción como para tener idea. Introducción me refiero a hacerlas, individualizar cada una de las variables, a eso me refería, claro. Ok, y después recién ahí, claro, y el cuadro, entonces ahí sí voy a la definición de conocimiento, todo eso, lo que requiere el cuadro. Ok. Y recuerden que si usan el ejemplo 1,
¿no? El que es el cuadro un poco más acotado, abajo tiene que aparecer la definición conceptual de las variables, porque en ese cuadro no Claro. está. ¿Sí? Claro, claro. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Andrea Riveros, está levantando la mano. Sí, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Consulta, porque me quedé con el objeto de estudio. Sí. Me explicaron que son personas y Sí. mirando nuestros objetivos, nosotros tenemos como objeto que nos queda el quirófano. ¿Sirve? ¿Podemos cambiarlo? ¿Cómo es el objetivo? Sí, uno de los objetivos es analizar estrategias y protocolos a seguir para minimizar la exposición al humo quirúrgico en quirófano. Sí, ¿y en ningún momento nombran sujetos? Sujetos en objetivo general. ¿Cuál sería el sujeto? Cirujanos, anestesiólogos e instrumentadores. Bueno, ese es tu objeto, ese es tu sujeto de estudio, es tu muestra. Entonces va a ser la variable objeto de estudio, ¿se entiende? Bien. Que seguramente habrán puesto personal de quirófano. Claro, exacto. Esa es tu variable. Entonces Perfecto. ahí podés incluso desagregar las dimensiones como profesión, ¿no? Y que los indicadores sean anestesiólogo, instrumentador, cirujano, no sé. Bien, entonces nosotros tendríamos que trabajar sobre objetivo general, no sobre el objetivo específico. No, el objetivo general es el que te da digamos, toda la información de tu investigación. Claro. Siempre tienen que poner el objetivo general y el objetivo específico, y en el general generalmente, bueno, en algunos tienen en los dos, pero está el sujeto de estudio, que en tu caso es el personal de quirófano. Exactamente, sí. Perfecto, era la duda. Muchísimas gracias. De nada. Acá me está diciendo Noelia que no le mandaron el trabajo, el grupo 42. Dice que en su mail no está el trabajo. El Hola, mail de Noelia es ntrupa@unsanisidro.edu.ar. ¿Se lo mandaron ahí? profe, buenos días. Mi nombre es Mayra del grupo 42. Sí. Sí, el 1 de septiembre le envié el trabajo. Bueno. Es más, me apareció la fotito de ella en el mail y todo. Qué raro. Si pueden, reenvíenselo, ¿sí? Bueno, ahora se lo vuelvo a reenviar, pero sí, a mí me quedó como en la carpeta de enviados y fue el 1 de septiembre. Ok, reenvíenselo y en todo caso pónganme en copia también a mí, y si me llega a mí se lo reenvío. El mío es, en vez de ntrupa, es mtrupa. Claro, sí, sí. Bueno, ahora lo vuelvo a enviar, pero sí, a mí me quedó en la carpeta de enviados. Bueno, reenvíenselo. ¿Y le puedo hacer una consulta con respecto a lo que es la variable dependiente? Decime. Nosotros el objetivo general es analizar los enfoques de las capacitaciones educativas en el área quirúrgica frente a la incorporación de especialidades y avances tecnológicos dentro del Sanatorio Sagrado Corazón en el año 2022. Lo que yo quería saber si lo que sería la palabra enfoques puede ser una variable dependiente. Analizarlos, me fui con... ¿Y el objetivo específico cuál sería? Tenemos dos, que es examinar las nuevas especialidades que incorporó la institución, como los operativos de trasplante cardíaco y aparatología o tecnología adquirida, y después describir los niveles de formación basadas en competencias laborales relacionadas a la adaptación requerida por el avance permanente en el área quirúrgica por parte de los instrumentadores quirúrgicos de planta. Es muy largo todo. Claro, sí. Pero sí, entiendo que los enfoques entonces, o modo de intervención, serían una de las variables, y la capacitación creo era una. Claro, capacitación sería una variable independiente, digamos. Claro, que modifica, ¿no? Como esos modos de actuación sería. Si estoy entendiendo el objetivo, porque como no corregí el trabajo,
Ahí me está diciendo Noelia que si tienen preguntas de última se las pueden hacer a ella ahora cuando les mandan el trabajo por mail para poder desagregarlo. Pero entiendo, si estoy entendiendo los objetivos, porque son larguísimos y me perdí un poco, Sí. tendrá que ver con esto, ¿no? Como con los enfoques y digamos, Las capacitaciones o la formación para, digamos, actuar de una o determinada manera. ¿Una cosa así sería? Estoy mareada. No sé. Claro, en realidad sería los enfoques que se dan a las capacitaciones, digamos. Ah, No sé si los me enfoques son explico. a las capacitaciones. Claro, analizar los enfoques de las capacitaciones educativas en el área quirúrgica, como para resumirlo un poquito, digamos. Ah, entonces la variable son las capacitaciones, la variable Claro, el dependiente. enfoque sería una parte de la capacitación. Claro. Usted dice. Ajá. Una dimensión de las capacitaciones, el enfoque. Eso sería nuestra variable independiente. Dependiente. Claro, y la dependiente también tendríamos que desglosarla desde algún objetivo o ya no hace falta. La variable dependiente Eso lo sería tendría, la capacitación. ¿Cómo, perdón? tendría que ver, no digo que tendrían que verlo un poco con Noelia, pues no sé, hasta ahí no aparece, o la dependiente, al No menos que sea el aparece. objeto de estudio, pero no se ve sobre, porque digamos el enfoque tiene que ver sobre que vos podés medirlo, ponerlo en relación con la actuación, con algo que tenga que ver, ¿no? Pero hasta ahí aparece solamente el enfoque de la capacitación, por eso digo, por ahí hay que charlarlo un poquito. Cuando le Bueno. manden el mail a Noelia, le pueden pedir si ella las puede orientar con el tema de la variable, porque sí, es difícil como ayudarlas cuando uno no corrigió todavía el trabajo. Bueno, ahora se lo vuelvo a Dale, enviar. envíaselo. Va a estar Listo, atenta. gracias. Patricia Díaz. ¿Está por ahí? Bueno. Vamos con Lorena Contreras. Hola, buen día. Profesor Bernardo, le quiero hacer una consulta, porque cuando ya estoy entendiendo, de pronto me vuelvo para atrás. Me pasa A ver, esto todo el tiempo. dale. Nosotros hicimos la hipótesis, estamos con los campos de tela reutilizables. La Sí. hipótesis dice, cuanto mayor sea el grado de conocimiento por parte de las instrumentadoras quirúrgicas, aumentará la efectividad del uso de los campos quirúrgicos de tela. Por consiguiente, disminuirá el porcentaje de infecciones en sitio quirúrgico, ¿no? Ahora, la dependiente es el conocimiento, eso está claro, ¿no es cierto? El conocimiento que tiene el instrumento. La variable independiente. La independiente, sí. Sí, la independiente. La independiente es el conocimiento. Sí. Sí, ves que ya lo tengo claro, pero lo escribí mal. ¿Y la dependiente es la capacitación o es la forma de aplicar que tiene la instrumentadora? Claro. Ahí tienen que terminar. Que tiene Claro, ahí tienen que terminar de definir la relación. Si ustedes van por el lado de la capacitación sería la independiente, y el conocimiento que aplican sería la dependiente. Ahora, si ustedes van por el lado del conocimiento, lo que van a medir es cuánto conocen y cómo lo aplican. Entonces, la forma de aplicarlo sería la dependiente. Son como dos relaciones. Claro. La independiente es la que ustedes miden, o miden la capacitación o miden el conocimiento. Como decimos miden van a hacer preguntas, ¿no?, sobre las dimensiones de esa variable. Te van a hacer preguntas o bien sobre la capacitación, cuánta capacitación tienen, si las da la institución o si la buscan ellos, la frecuencia, los contenidos. Ese es una variable. O preguntan sobre el conocimiento y bueno, le van a hacer preguntas para ver si conocen. Cualquiera de las dos puede ser independiente. Ahora, la relación es o la capacitación respecto al conocimiento o el conocimiento respecto a cómo lo aplican. Esa es una decisión que toman ustedes de acuerdo a la hipótesis. Bien, una forma fácil de pensarlo es cuál influye sobre cuál, ¿no? Digo, si tengo más conocimiento, probablemente aplique de una manera más correcta ese conocimiento, ¿no? Y si tengo más capacitación, seguramente tenga más conocimiento. Entonces, ¿cuál influye sobre cuál? Exacto. ¿Entiendes? Sí, gracias. De nada. ¿Hay alguna duda más?
Esta parte, digamos, esta entrega, requiere de sentarse, pensar muy bien, ¿no? Como es un trabajo como muy metódico, metodológico, justamente. Creo que es la parte más, por ahí, engorrosa para desagregar y pensar categorías. Pero bueno, es simplemente sentarse, poder, una vez que tienen definidas las variables, como que el resto van a ver que les sale, o sea, medio que decanta, ¿no? El tema es poder definir y darse cuenta de cuáles son las variables de su investigación, que ya al hacer la hipótesis ya tienen esas variables como bastante aclaradas, ¿no? Ver cuál es la dependiente, cuál es la independiente, y ahí poder como, bueno, pensar qué dimensiones quiero estudiar. Como dijo Luciana, no voy a estudiar todas las dimensiones existentes sobre el conocimiento en normas de bioseguridad, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa para mi trabajo de investigación y qué es lo que va a darme como información relevante para lo que yo quiero estudiar o para comprobar o refutar la hipótesis que yo tengo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? No duda, consulto, aparte del mail, ¿cuál sería la otra opción para hablar con el profesor? El campus. ¿Por el campus? ¿El chat del campus? Sí. Ok, bueno. Cualquiera de las dos vías. ¿Alguien tiene una preguntita más? Estoy mirando en el campus, no veo la actividad colgada. Ya está puesta. A ver. Está dentro de lo que es la clase 4. Sí, ahí estoy mirando. Al menos. Dice consignas para entrega de operacionalización de variables. Sí, que actualicé ahora, sí. Está bien. Listo, Está el resumen de variables, el PPT que dio Luciana hoy, y los 2 ejemplos, y abajo están las consignas. Sí, ahí vi. Por favor, recuerden poner el número de grupo en el archivo, mandarlo uno solo por grupo y poner en copia al resto de los compañeros, ¿sí? Porque esto pasó bastante y digamos, está bueno que todos lo reciban en el mismo momento, si no pasa esto de que por ahí uno se colgó, ¿no? Lo manda a los 3 días y nada, como para que sea más prolijo. Que estén los nombres de todos los integrantes en la carátula. Recuerden no hacer modificaciones en los grupos, ¿no? Como para... Nosotros ya tenemos nuestras listas, digamos, de grupos de comienzo de cursada armadas, así que para no hacer lío con eso. Camila está levantando la mano. Sí, hola, profe, buenos días. ¿Se me escucha? Queríamos sacarnos la duda de si veníamos bien, porque teníamos como seguro que lo habíamos hecho bien y ahora como que nos mareamos. Nuestra hipótesis, estamos con el profesor Bernardo, somos el grupo 33. Nuestra hipótesis, tenemos que cambiar una palabra de redacción, pero la vamos a mejorar, dice: los instrumentadores quirúrgicos cuentan con escaso o nulo conocimiento para accionar de manera urgente ante una crisis de hipertermia maligna en el quirófano. Y nuestras variables, según lo que tenemos entendido, es que la independiente es el conocimiento. Entonces, nosotros queremos medir el conocimiento que tienen los instrumentadores en quirófano. Sí, sería la relación entre el conocimiento y la forma en que aplican las estrategias. Perfecto. Y la forma que aplican las estrategias serían la dependiente. Claro, claro, uno influye en el otro. Perfecto. No, porque se nos mezcló y quería sacarme la duda de cómo era. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Acuérdense también que la clase que viene es asincrónica para que ustedes puedan terminar de hacer el trabajo y que tienen tiempo hasta las 20 horas para hacer la entrega, ¿sí?
que por más Pero- de que sea por mail, respetamos el tema del horario. Perdón que le interrumpí. Quería decirle que ahí reenvié el mail, quería ver si le había llegado, porque la puse en copia a usted también. A ver, ya te digo. Pili Escurra. Sí, ¿Tu nombre? profe. Sí, Pilar Escurra. Ah, bueno, dale, ahí me llegó, ahí se lo reenvío a Noelia. A veces el mail de la facultad, bueno, Bernardo tuvo un montón de problemas el año pasado con el mail, a veces pasan cosas, quedan cosas en la nube, ¿no, Bertu? Este año pues, está un poquito, o sea, funciona un poco mejor, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Por eso cuando está bueno que nos hayas dicho para poder resolverlo rápidamente. Así que bueno, ahora se lo A reenvío nosotros nos pasó con el profesor Bernardo, que estábamos confiadas que estaba la entrega y nunca le llegó y nos quedamos ahí. Sí, que por no eso llegó. mismo. Ahí ya se lo reenvía a Noé por las dudas. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda? Sí, para la entrega de la próxima clase, Sí. tendríamos que mandar entonces la carátula, el objetivo general, los objetivos específicos, la variable y la operacionalización de las variables. Perfecto. Sería el... Bueno, muchas gracias. No, por nada. ¿Quieren que se los agregue eso donde dice consigna, lo que tiene que tener así específicamente? Si se puede, está bueno porque lo leemos y lo tenemos presente. Sí, porque Sí, profe, mejor. a nosotros el profe nos puso que nos faltó la bibliografía y sinceramente no la agregamos porque no estaba en la clase 3, que estaba lo que pidieron no estaba, entonces no la pusimos. Claro, es que si uno pone citas, se da por hecho que la bibliografía tiene que estar, digo, ¿no? Pero no eran citas, porque en realidad era el Eran diseño citas, con la hipótesis. eran citas indirectas, Sabrina, porque cuando vos hablas de lo que se llama paráfrasis, cuando vos hablas de cuantitativo, cualitativo, es un conocimiento que sacaste de algún lado. Entonces eso ya es una cita indirecta. Cuando vos utilizás cita indirecta también tenés que referirlas, porque es un conocimiento que es de otro. Y en líneas Ok. generales, cuando uno presenta un trabajo académico, siempre la referencia bibliográfica. Claro, no, está bien. Siempre tiene que estar. Ok, bueno, De hecho, eso si no lo ahora sabíamos. ustedes definen conceptualmente la variable, digamos, desde el marco teórico, y ponen según no sé, Ramírez, 2015, eso tiene que estar, digamos. Ok. Tiene que aparecer, ¿sí? Bueno, perfecto. Perdón que yo también meta bocadillo, pero yo tuve una discusión con el grupo la semana pasada de que mejor mandemos todo, y mi compañera me dijo, no, mandemos puntualmente lo que está descrito en la consigna, no mandemos ni más ni menos. Entonces digo, bueno, yo prefiero mandar más y que no me falte, y ella me dijo, no, mandemos eso. Entonces yo prefiero que por favor, aunque sea obvio, nos describan qué quieren que Listo, presentemos, ya porque lo hay como una diferencia de conceptos en el mismo grupo, por eso preferimos que sea obvio, pero que lo Ya se escriban. los agrego ahí donde dice consigna. Lo que sí, de vuelta, recuerden esto que dijo Bernardo recién, que todo trabajo académico, si hay una cita, o sea, por más que no le ponemos bibliografía abajo, si hay una cita en lo que están entregando, tiene que estar, digamos, de dónde sacan esa cita, ¿no? Eso es como algo lógico de cualquier entrega. Así que ahora lo agrego, quédense tranquilos y tranquilas. Ahora lo subo. Bueno, si no hay más dudas generales sobre el tema, cualquier cosa ya saben que le pueden escribir a cada profe que les corrige. Si hay alguna duda puntual, ¿no? Ahora nos llegan todos los... Profe, ¿cuál es la variable? Digo, traten de sentarse. Esto les va a llevar unos días probablemente, ¿no? Como poder, digamos, desagregar todo esto. No colapsen ahora con querer saber todo ya y hacerlo ahora, porque por eso les damos una semana. O sea, tengan en cuenta esto, ¿no? Ya estamos colapsadas, profe, no te preocupes. Por eso te digo. Ya estamos prendidos a fuego. Háganse una respiración guiada o algo de eso para volver al eje.
herramientas de bienestar psicosocial. Lo que pasa es que somos instrumentadoras y sabemos y debemos tener todo perfecto. Esto es algo que no estamos acostumbrados a hacer, desconocemos totalmente, entonces estamos como que con esa presión que tiene que ser perfecto, ¿no? Ni más ni menos, y a su vez perdidos, o sea que es muy difícil para nosotros. Están aprendiendo también, no tiene que ser perfecto, están aprendiendo, ¿no? Ya arranquemos de ahí para no estresarnos de más. Así que bueno, nada, esto lleva su tiempo, tómense su tiempo, siéntense en grupo, ¿no? Háganse un Zoom en el grupo y bueno, empiecen a desagregarlo entre todas y entre todos, y tienen una semana entera para poder hacerlo. O sea, no lo quieran resolver ya en este mismo momento. Vuelvan al marco teórico, definen sus variables, de a poco, ¿sí? Cuando vayan surgiendo dudas, nos van preguntando y vamos a ir intentando resolver las dudas que tienen. Tenemos una semana, sí, pero en el medio hay que trabajar, hay Sí, que hacer otras cosas y seguir con otras materias también. O sea, Sí, sería sí. ideal que fuera solamente esta materia, pero sería Sí, fantástico todos realmente. Pero estamos, bueno, yo lo entiendo eso, pero bueno. es un esfuerzo bastante titánico, pero bueno, lleva, a ver, con buen fruto, pero la estamos remando realmente. Sí, lo sabemos, lo sabemos, piensen tranquilos. Sumado a una profesión con un estrés que no nos ha dejado todavía como bajar demasiado con esta pandemia. Pero bueno, no, o sea, esto también es parte de la catarsis nuestra, ¿no es cierto? Sí. Contarles un poco nuestra realidad. Así que igual estamos agradecidos porque hemos ampliado nuestros conocimientos realmente de manera muy exponencial, pero bueno, mucho sacrificio. Gracias por la paciencia, más que nada. Por favor. Ahí Diana está levantando la mano. No sé qué. Diana Ferraro. Buen día. Y buen día. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Soy del grupo 29, el profesor Bernardo nos corrigió a nosotros, tuvimos que rehacer la hipótesis porque, bueno, estaba mal hecha. Y quería leerla. ¿Puede ser, profe, para que nos diga acá a ver si ahora estamos mejor? Yo creo que sí, pero bueno, quiero terminar la clase con dudas despejadas. Bueno, serían las medidas preventivas que implemente el equipo quirúrgico en el posicionamiento del paciente pediátrico complejo tienen relación directa con el conocimiento del equipo. Entonces nosotros identificamos la variable independiente como medida preventiva y la dependiente sería el equipo. Y bueno, después es al revés, me parece, a ver, porque me parece que el conocimiento que tienen influye en las medidas que toman, creo, según lo que le acabo de escuchar. Entonces, bueno, es al revés. Lo que vos vas a medir y vas a preguntar es por el conocimiento que tienen, y esa sería la independiente. Bueno, en la otra. Bueno, perfecto, gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, dudas, consultas, acá, profe, pónganse tranquilas a hacerlo despacio, paso a paso. Ahora entonces les completo la entrega, la consigna. Y bueno, nada, cualquier cosa vamos hablando en la semana, vamos viendo cómo sigue la entrega, digamos, cómo van avanzando, ¿sí? Profe, no vamos a usar fórmulas matemáticas y esas cosas de estadística, ¿no? No, en este momento no. Ajá. Eso dejámoslo para más adelante. No pregunten cosas que no quieren saber. Dale. Porcentaje nada más. Porcentaje. Sí, pero no es el momento. Olvídense de los porcentajes. Ahora estamos con el cuadro, ¿dale? Dale, gracias. No sean masoquistas. No, pero somos instrumentadoras, siempre un paso adelante, profe. No, acá es paso a paso. Van a tener que cambiar el chip. Dale. Bueno, buen fin de semana para todas, para todos. Nada, gracias. Con buen este trabajo. Buen fin de para todos. Chao, buen fin de